Oigan, ¿qué les parece si comenzamos leyendo la Biblia como siempre? San Juan capítulo 16, versículo 12 al 15. Recuerden que estamos trabajando con el curso El Espíritu Santo en la Biblia. Y estamos con el tópico capítulo 16, versículo 12 al 15. San Juan 16, 12 al 15. Estamos trabajando con el tópico El Espíritu Santo y la educación del cristiano. San Juan 16, versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío, ¿y qué cosa dice? Y os lo hará saber. ¿Le parece bien si nos ponemos en pie para orar? Querido Padre Celestial, le damos gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la maravillosa experiencia que hemos tenido en este día. Gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan. Y gracias, Señor, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hemos hablado hasta ahora de la manera como Cristo cumple con los principios establecidos en la palabra de Dios acerca de la predicación. Veamos cómo andan ustedes en lo que ya hemos hablado. En el Evangelio según San Mateo, ¿cuántos discursos de Jesús hay? Hay 5, muy bien. ¿Y dónde está el primero? San Mateo capítulos 5 al 7 y el segundo, capítulo 10 y el tercero, en el 13 y el cuarto, 18 y el último, 24 y 25. Decíamos que Mateo está dividido en 3 partes. ¿Se acuerdan cuáles son las 3 partes? Hay una frase clave. ¿Cuál es la frase clave? Desde entonces, ¿dónde está la frase? Está fuerte el examen, ¿eh? Capítulo 4, versículo 17, capítulo 16, versículo 21. En la primera parte, ¿de qué habla Mateo con relación a la vida de Jesús? De la genealogía, ¿qué más? Nacimiento, muy bien. El bautismo, muy bien. Ahí no. Eso va en la segunda parte, ¿no? Y en la segunda parte, que es el ministerio de Jesús, allí habla de la tentación después que bautizado y todo su ministerio. Y la última parte, capítulo 16, versículo 21 al capítulo 28, versículo 20, ¿de qué nos habla la última parte? Sacrificio, muerte y resurrección. Así lo abreviamos y le resulta mejor. Muy bien, estamos diciendo que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, que la Biblia es la palabra de Dios a través de las palabras humanas, que el Espíritu Santo es la pieza clave en la Biblia, y el Señor Jesús, antes de irse, San Juan capítulo 14, 15, 16, nos habló de la obra del Espíritu Santo. Jesús mismo cumplió con el principio de solo la Biblia, solo la Escritura. Hemos hablado del método bíblico, gramático, descriptivo. La Biblia es la Biblia explica la Biblia. Bíblico, solo la Biblia. Gramático, ¿qué significan las palabras en la Biblia? Y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma.
Vimos también, y hoy debemos terminar, la primera parte en los sermones de Jesús, donde Jesús era completamente bíblico. Vimos cómo en el capítulo 5, 6 y 7, en el Sermón del Monte, Jesús citó el Antiguo Testamento una y otra vez. En el capítulo 10, en el sermón del capítulo 10, Jesús sigue citando el Antiguo Testamento. En el capítulo 13, donde tenemos que trabajar hoy, Jesús sigue citando el Antiguo Testamento. Hoy necesitamos poner muy en claro que en el capítulo 13, versículo 14 y 15, si leemos San Mateo capítulo 13, versículo 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? San Mateo capítulo 13, versículo 14 y versículo número 15. Dice el 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, ¿qué cosa? De oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿A quién está citando Jesús? Está citando a Isaías capítulo 6, versículo 9, versículo 10. ¿Está cumpliendo Jesús con el principio de sola escritura, sí o no? Sí. Capítulo 13, versículo 35, ¿cómo dice? 13:35, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, ¿qué cosa? Abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿A quién está citando? Al Salmo 78, versículo número 2. Mi pregunta, ¿cumplió Jesús con el principio de mostrar y presentar las Escrituras, sí o no? ¿Existía el Nuevo Testamento cuando Cristo estaba en la tierra? No. Qué bueno que no cayeron en la trampa, ¿eh? ¿Qué parte de la Biblia existía? Muy bien. ¿Hablaba el Antiguo Testamento del Señor Jesús? En el capítulo 18 de San Mateo, versículo 16, ¿cómo dice? Mateo capítulo 18, versículo 16. Dice la palabra de Dios, mas si no te oyere, ¿qué cosa? Toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, ¿qué pase? Conste toda palabra. ¿A quién está citando Jesús? Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, capítulo 19, versículo 15. Cuando usted estudia la vida y obra de Jesús, se queda sorprendido y o sorprendida porque el Señor Jesús, número uno, en su vida moral citó la Biblia, en su ministerio público citó la Biblia y en los debates públicos citó la Biblia. Es sorprendente cómo Cristo le hizo frente a Satanás solo con escrito está. El humano cae en la peor de las trampas cuando se atreve a usar argumentos para explicar la palabra de Dios. Es lo peor que usted puede hacer, porque un argumento se discute con otro argumento. Pero un principio, una evidencia, se hace difícil discutirla. Cuando Cristo le citó a Satanás, escrito está. Y Satanás le citó la Biblia, el Salmo 91, y le cortó un pedacito. El Señor Jesús no entró en discusión, sino que le dijo, escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Y no se salió de ese punto. Escrito está, escrito está, escrito está. Cuando hablaba con los escribas y los fariseos, ¿qué decía Jesús? Escrito está. Se enfocó en la palabra de Dios. Si usted hiciera eso y dejara de poner a trabajar tanto su cerebro y se enfocara más en la Biblia, usted vería los resultados. ¿Cuál es la clave? Escrito está. Hay una ciudad que se llama Bérgamo. Hay muchos hermanos de la iglesia en esa ciudad. Y aprendí a amar a esos hermanos. Eran como ovejitas que no le habían enseñado a trabajar. Y le facilité el método de trabajo de los dominicanos. Y ellos lo aceptaron y lo creyeron. Hemos dicho que Bérgamo es la ciudad más rica de Italia. Ahí está el Banco del Vaticano, ahí está todo lo que usted quiera. Es la ciudad más rica y más poderosa de Italia. Hay una iglesia adventista del séptimo día poderosa, con miembros muy humildes,
de muy buena posición social, pero muy humilde, muy trabajadores. Servicio, sacrificio. Y ellos me preguntaron, ¿qué podemos hacer para que nuestra iglesia crezca? Y le dije, trabajar. Pero trabajar con la Biblia. Ustedes los europeos son muy dados a la teoría. Y eso de teoría, eso es mucho hablar y no hacer nada. Vamos a fajarnos, vamos a trabajar. ¿Cómo hacemos? Todos los sábados a las 3 de la tarde tienen que estar aquí el papá, la mamá y todos los hijos. Y vamos a ir casa por casa, todos esos edificios, toda esa gente. Y empezaron a reírse. Y a toda esa gente le vamos a predicar la Biblia. Le regalamos una literatura y me miran como, usted me está entendiendo, esto como que se sale. Digo, si les da vergüenza, no lo hagan. Van a seguir siempre la misma mojiganga, repitiendo lo mismo. Lo creyeron. Nacieron 3 iglesias nuevas. La unión le habló la división, que qué es lo que estaban haciendo. Y el primer anciano, Roberto, nena, era el primer anciano en ese tiempo. Roberto nada más le dijo, estamos siguiendo un método latino. Y nos ha gustado el método latino, porque hasta los hijos nosotros están contentos. Estamos yendo por la casa donde estudio bíblico. ¿Por dónde? Por las casas. Lo curioso es que estos italianos, eso nunca se había visto. Di que un sábado por la tarde la iglesia entera yendo de casa en casa dando estudio bíblico. Y los hijos ahí sentados viendo, esto es un espectáculo, esto es un episodio. Esto no sucede. Llegó un momento donde la cosa se puso tan buena que entonces armaron una campaña en un hotel. Un hotel. Oye, invitaron gente de todo tipo y de toda clase. Y no olvidaré nunca la broma que nos hizo Dios con la Biblia. Una hermana de la iglesia, una hermana de la iglesia, estaba casada con una de esta gente de la nariz muy paradita. Ha visto gente que tiene la nariz muy parada y que son muy, ¿me entiendes? Y ella le dice, quiero que venga a la iglesia. Yo nunca te he pedido a que venga a la iglesia. En todos los años que tenemos casados, nunca te he pedido que venga a la iglesia. Estamos dando una conferencia y quiero que tú vengas. Y él la mira y se ríe. Y le dice, que yo vaya a la iglesia, sí, pero fulana, por favor, respétame. No, yo quiero que tú vengas a casa una noche, pero tú tienes que venir. Que yo pierda una noche en la iglesia. No importa. Tú dices que me amas, tú me lo tienes que demostrar. O sea que si yo voy te demuestro que yo te amo. Sí, pues está bien, yo voy. Una noche, en una sola noche. Y le dice ella, sí, ven una noche. ¿Está bien? Pues este señor es especialista en matemáticas, enseña en una universidad muy famosa, muy fina, y él enseña en el doctorado. Él es especialista en, toda la bobería que la gente se ha inventado. El tipo es el suma plus todo lo que usted le dé la gana. Y viene de todas partes ahí a estudiar porque el tipo es un caballo. Es un científico. Un caballo aquí, ¿no? Cosa linda. Y entonces, viene anoche y cuando él oye el sermón, él entró en una desesperación, sacó un lapicero, sacó la cartera, sacó unos papelitos, empezó a escribir en los papelitos. Al otro día le dice a ella, apúrate que a mí no me gusta llegar tarde. Dice ella, ¿qué le pasa? Pero vino con una libreta. Y la noche siguiente, con una libreta. Y a la tercera noche le dice a la mujer, allá las mujeres son muy curiosas, aquí no, pero allá en esos países europeos son muy curiosas, las mujeres quieren saberlo todo, averiguarlo todo. Aquí no, las mujeres aquí no son así. Y le dice ella, tú me tienes que decir a mí, ¿por qué tú estás viniendo? Si nunca, jamás tú quisiste venir. Y ahora me apura a mí, que te apura, que nos vamos a llegar tarde, que hay que llegar temprano. Y te voy escribiendo, y después que viene, el afán que te veo con la libreta esa, te metes adentro y te pasa 1 hora y media. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Dice él, mira, yo no te lo puedo explicar porque tú no vas a entender. Explícamelo. Pero que no me va a entender, aunque yo no te entienda, explícamelo. Porque al rato yo loca, ¿por qué le pasa a este hombre que nunca quiso ver la Biblia, nunca quiso ir a la iglesia y ahora lo veo con un afán de la Biblia? ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Está bien, te lo voy a explicar. Mira, yo no sé de dónde este pastor se ha sacado esto. ¿Quién le enseñó a él a hacer un diagrama matemático perfecto con la Biblia? Y dije, cuando falle el primero no vuelvo jamás. Y si no falla, entonces voy a investigar la Biblia. Y le dice, oye, qué cosa linda, y le dice ella a él, ¿y qué es eso de
diagrama matemático perfecto. Le dice él, te dije que tú no ibas a entender. Si yo me puedo aplicarte a ti que no sabes nada de matemática, tengo que pasar por lo menos una semana para enseñarte a coger un diagrama, cómo se forman los diagramas. Mira, no, mejor perdamos el tiempo. Mejor, yo te hablo después de eso. Pero que no me falle. Viene la hermana y me lo dice a mí. ¿Qué pasa? Que yo entiendo de eso nada. Casualidad. Me dice la hermana, ¿y usted me entendió, pastor? Le dije, para nada. Miren la broma del Señor, la broma del Señor. El hombre venía y copiaba todo el versículo, todo el versículo, todo el versículo, todo el versículo. Se iba a la casa corriendo, se metía y se encerraba en su oficina y agarraba una Biblia. Y empezaba a buscar versículo por versículo y ponerlo en un cuadro, en el orden en que los daba. Y él empezaba a poner todos los versículos y después que hacía, depositaba todos los versículos, entonces empezaba a aplicarle fórmulas. Y todas las noches el diagrama salía perfecto. Y decía, pero ¿cómo es posible? Decía él, que este tipo, yo sé que este tipo no sabe de matemáticas, no sabe nada de esto, pero ¿cómo puede saber tanto? Y a la noche siguiente volvía, y la semana entera vino. Y cuando la semana terminó, le dijo a la esposa, dile al pastor que ya me compré mi Biblia y que yo voy a estudiar la Biblia. Ahora, ¿ustedes entendieron lo que yo le dije? Yo no lo entiendo. Yo les felicito si ustedes lo entendieron, porque todavía no lo entiendo. Ese tipo vive ahí en Bérgamo, ese tipo enseña en esa universidad, ese tipo tiene esa capacidad. Lo interesante es que tenemos un Dios que está por encima de toda capacidad. Ah, tú lo que sabes eso, pues papá Dios lo agarró, le embolgorró y dijo, siéntate ahí. Y el hombre toda la noche, le digo que yo no he visto nunca a nadie con un afán de que no se le pase un solo versículo para ponerlo en el papel, hora y media después en la oficina en su casa, hasta que ya desglosaba el diagrama. Yo le pregunto a usted en el nombre de Jesucristo, ¿qué usó Dios para crear todo lo que existe? La primera de las revelaciones de Dios, ¿cuál es? Su palabra. Le llaman revelación general. La revelación general es la creación. La revelación especial es su palabra y la super especial es Jesucristo. Mi pregunta, ¿es la palabra de Dios inspirada por Dios? Sí. ¿Es inspirada por el Espíritu Santo? Sí. Dice la Biblia, sécase la hierba, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro. 1445, Moisés escribe Génesis. 96 al 98, Apocalipsis. Han pasado todos los tiempos que usted no se puede imaginar. ¿Han podido echar la Biblia a un lado? ¿La han echado a la basura? Hay personas que hasta la quemaron en la Revolución Francesa, pero nadie jamás podrá acabar con la Biblia. ¿Es verdad o no es verdad? Por tal razón, por tal manera, el manual que el Espíritu Santo inventó para enseñar a Jesús se llama la palabra de Dios. Por eso estamos trabajando con el Espíritu Santo y la educación del cristiano. Número 1, ya vimos cómo la Biblia tiene la autorización del Señor Jesús. Jesús cuando se iba dejó muy en claro que el otro consolador es el Espíritu Santo. ¿Autorizó Jesús al Espíritu Santo cuando se fue? Sí, Señor. ¿Le encargó toda la obra al Espíritu Santo? Sí, Señor. Hablemos ahora acerca del autor de las Escrituras. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos con este siguiente tópico. El segundo, son 7, pero veremos hoy hasta dónde podamos llegar. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Cómo dice el versículo 15? Y que desde la niñez, ¿qué cosa? Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es, ¿qué cosa? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Cuántos verbos aparecen ahí? Versículo 16, ¿cuántos verbos aparecen? Toda la escritura es inspirada por Dios. Inspirada es soplada, inspirada es depositada. Inspirada significa que parte o sale de alguien.
¿Y la Biblia salió de quién? Del Espíritu Santo. Y ahora, ¿para qué es útil la Biblia? Número 1, enseñar. Número 2, redarguir. Número 3, corregir. Y número 4, instruir en justicia. Entonces, el punto de partida de la Biblia, ¿quién es? ¿Quién fue el que la inspiró? Ponga cuidado a lo que vamos a leer ahora. ¿Hasta quiénes quieren conocer la Biblia? Miren, vamos a leer una cita ahora donde queda claro que el Espíritu Santo inspiró a los profetas. Pero es tan importante la palabra de Dios, tan inspiradora, tan gloriosa, tan trascendente, que mire usted quiénes también la quieren estudiar. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 10 al 12. Vamos rapidito. La Biblia es hermosa. Estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Estamos oyendo ¿a quién? A Dios. No es lo que diga el predicador, es lo que dice Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. Dice el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? Inquirieron. ¿Y qué más? Y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Y qué hicieron entonces? Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba quién. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano, ¿qué cosa? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Versículo 12. A estos, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, ¿quién se lo reveló? El Espíritu de Cristo. Que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por los que os han predicado el Evangelio. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales, ¿qué dice? Anhelan mirar los ángeles. ¿Quiénes quieren aprender la Biblia también? ¿Quiénes quieren profundizar en las Escrituras? Oiga, pastor, usted se está pasando, diría usted. Bueno, 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. Mire qué cosa linda, la Biblia es maravillosa. 1 Corintios 4, 9. ¿Los ángeles quieren aprender Biblia? Sí. ¿Cómo lo sabemos? 1 Corintios capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice el verso 9? Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo ¿a quiénes? Al mundo, al cosmos, al universo, a los ángeles y a quiénes más. Y a los hombres. ¿El cosmos nos está mirando? Sí. ¿Los ángeles nos están observando? Sí. ¿Y los hombres? Sí. ¿Para qué? Efesios capítulo 3, versículo 10. Efesios 3, 10. Mire qué cosa linda. La Biblia es maravillosa. Efesios capítulo 3, versículo 10. ¿Cuál es la misión por la y para la que Dios le dio vida a usted? ¿Para qué existe usted? ¿Cuál es el motivo, la razón de ser de su existencia? ¿Por qué y para qué Dios lo hizo existir? La gente pierde el tiempo en tantas cosas. Que si el dinero, que si la finca, que si la casa, que si los carros, que si los títulos, que si... Déjese de monería. Usted nació con un propósito. ¿Cuál es? Versículo 10, Efesios 3:10. ¿Para qué es? ¿Para qué? Propósito. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? No. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Usted. Entonces usted tiene un sagrado deber de existencia, trascender. ¿Qué significa eso? Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de usted, ¿a quiénes dice? A los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Necesita Dios darse a conocer? ¿Sí o no? ¿Con quién cuenta para darse a conocer? ¿Quieren los ángeles conocer más de esto? ¿Quiere Dios que los principados de la potestad en el reino celestial sepan más de esto? A ver, ¿sí o no? Entonces necesitamos usar más frecuentemente el método bíblico, gramático, descriptivo. ¿Dónde queda el hombre en ese método? Desaparece. Desaparece. ¿Qué pasa con el hombre?
Cuando usted lee los discursos de Pablo, los discursos de Pedro, usted descubre algo maravilloso. Primero, centraron todo en Cristo Jesús. Usaron un método que se llama bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. ¿Cómo se llama? Usaron la Biblia, centraron todo en Jesús y lo pusieron a tono con la época en que vivían. ¿Es verdad o no es verdad? Sí. Hoy día, ¿cuál método deberíamos usar en la predicación? Bíblico, cristocéntrico, bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. El otro, el bíblico, gramático, descriptivo, el método de investigación. Pero como usted va a predicar, tiene que usar ¿qué método? Bíblico, cristocéntrico, contemporáneo. Usted tiene que enfocarse ¿dónde? En la Biblia. Lo que usted va a decir tiene que estar ¿dónde? En la Biblia. Le invito a leer los discursos de Pedro, los discursos de Pablo, y usted se quedará con la boca abierta. Cómo se centraron en la palabra de Dios, en las Escrituras. Y cómo enfocaron todo en la persona y vida y obra del Señor Jesús. Y cómo pusieron presente el Espíritu Santo. Cuando usted hace eso, no tiene nada que temer. No importa ni el país, ni el lugar, ni el idioma, ni la cultura, no importa nada. Hágalo y usted verá cómo el Espíritu desarma todo. Desarma todo. Es más, hágalo. Hágalo y vivirá esta experiencia. Pastor, algo raro pasó esta noche. ¿Qué pasó? Traje a un ministro de la iglesia tal, que ni habla italiano ni habla español. Y entendió el sermón entero. Salió llorando porque dice que él no sabe cómo entendió todo. Tomó las notas y dice que viene la semana entera. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿a quién encargó Cristo de esta obra? Entonces dejemos que él trabaje. Nada de esto es problema de nosotros, esto es problema del Espíritu Santo. Hacemos tanta musaraña que le impedimos que él haga su trabajo. Hace algunos años en una ciudad me tocó hablar, una entrevista con un marroquí. Marruecos está en la parte norte de África. Y él tenía que pasar 12 años en un seminario y ya tenía 8. Y al 8º año como que se cansó. Aprendió tanta filosofía que casi se emborrachó. Y entonces empezó a estudiar la doctrina de la Iglesia Adventista. Y entonces alguien le dio algunos estudios, algunos cursos. Y entonces alguien, para quitárselo de encima, porque preguntaba mucho, le dieron una página que se llama lavozdelconsolador.org. Cuando anunciaron que venía el predicador, que venía, él vino y pidió una cita. Y nos reunimos en un lugar. A mí me pasaban cosas muy raras en ese país y era que yo podía entender lo que me decían en italiano. Y curiosamente podían entender lo que decían en español. Y yo hacía unas entrevistas que, es más, yo mismo me reía, porque cuando yo salí de ahí, qué sé yo, ningún italiano. Pero entendía cuando me hablaban y me explicaban qué sé yo qué sé cuánto. Y viene este tipo con la esposa y una bebecita. Y me hace su historia y con los ojos llorosos. Y me dice, mire, yo he aprendido más Biblia en esta semana que tengo aquí que en los 8 años que duré en X cosa por allá. Pero dígame una cosa. ¿Cómo puedo saber más del Espíritu Santo? Le dije, vaya a la página lavozdelconsolador.org, busque una serie que se llama El Espíritu Santo en toda la Biblia. Ahí hay 134 sermones sobre el Espíritu Santo desde Génesis hasta Apocalipsis. Pues el morenito, compadre, se enganchó con sus sermones. Y quiero decirle a ustedes que el 28 de ese mes se bautizó. Cosa linda, caramba. Él trabajaba con un hermano de la iglesia y cuando él le dijo, yo ya estoy listo. Así que yo me quiero bautizar. ¿Qué? Le dice el hermano. ¿Tú estás hablando en serio? Muy en serio. Yo no conocía nada de la Biblia. Yo lo que sabía era de filosofía. Y este hombre vino y me confirmó que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Y yo quiero hacer lo que dice la Biblia. ¿Es la palabra de Dios? Amén. Amén. Mire qué cosa linda. Recuerde que estamos hablando ahora de el autor de las Escrituras. ¿Quién es el autor de las Escrituras? El Espíritu Santo. Veamos ahora 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Mire qué cosa linda. La Biblia es hermosa.
La Biblia es maravillosa, la Biblia es gloriosa. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Ponga cuidado porque estos versículos son oro. Tienen lo que se llama polvo de estrellas. Segunda de Pedro 1, 19 al 21. ¿Cómo dice el 19? Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, ¿qué cosa? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Quién los inspiró? ¿Quién la sopló? ¿Quién la hizo nacer? ¿Quién estaba presente? ¿Quién es el responsable? Pero ¿quién que produce el arrepentimiento? ¿Y la conversión? ¿Quién convence de pecado? ¿Quién cambia y transforma la vida? Saque el Espíritu Santo y todo lo que viene es fracaso. ¿Sí o no? Ahora tengo una pregunta de examen, peligrosa esta pregunta. ¿Pero de quién es que la gente sabe menos? ¿Hay quien que menos conoce? ¿De quién que menos se habla? ¿Y entonces? ¿Y entonces? ¿Y entonces? Me he encontrado en lugares que me vienen con todos los cuentos del mundo contra el Espíritu Santo. Bueno, no soy colportor ni hijo de colportor, pero creo en el colportaje. ¿Entendieron eso? Y fui colportor, compadre. Oiga, yo fui colportor y me asusté cuando vi todo el dinero que me estaba ganando. Dejé esa cosa y salí corriendo. Dije, si yo me sigo por aquí, Natera no me ve el año que viene a la universidad. Empezamos a producir dinero de una manera increíble. Llegamos a los lugares y la gente no oían lo que estábamos diciendo. Y después que oían, a veces me preguntaba una señora, Rosalita, recuerdo que ahí en el ensanche Brugal, ahí un ensanche fino de Puerto Plata, fuimos estábamos colportando y había que ir casa por casa. Llegamos a esta casa, una mansión. Y bueno, andábamos 3. Cuando nos abren la puerta, la trabajadora me dice, dígame. Y de fresco le digo, porque usted tiene que ser fresco, si usted es colportor tiene que ser un fresquito. Le digo, la señora, ¿está la señora? Pero con autoridad. Dice, sí, señor. Pues dígale que yo vine ya. ¿Qué sabe ella quién soy yo? Y cuando él le dice la muchacha a la señora, mire que ya el señor llegó. Y le dice, ya puedo pasar. Salida, mamá. Cuando aparecen estos 3, ensacados y todas las cosas, con estos bultos en la mano. Ella está hablando con el abogado, compadre. Cuando nosotros entramos al escenario, serio, así, pero bien serio y bien circunspecto, pero ¿me entiendes? Arregladito de arriba hasta abajo. Así está linda, caramba. Ay, señor, la señora se ha dado un susto, compadre. Y el abogado que está cuando ve estos 3 jinetes que aparecen con este feeling. Pasen, siéntense. Y de una vez le entramos, ese estábamos vendiendo y dije, salud por la naturaleza, Naturama. Cosa chula, así está linda. Entonces nos combinamos bien, yo arrancaba y después le pasaba a Diony y Diony le pasaba a Carbullero y ahí le damos la vuelta y volvía otra vez conmigo y ¡pam! A pagar se ha dicho, compadre. Yo tenía que pagar la mitad, nosotros no vamos a perder el tiempo. Y la señora estaba tan aturdida porque era que hasta la casa le estaban dividiendo, era una mansión, que un lado para la hija, que el otro lado para ella, y estaba regando con el abogado el asunto de los dineros y bueno, hicimos la presentación y todas las cosas y la mujer estaba aturdida. Ella oyó, pero no escuchó. Y bueno, el principio del colportaje dice que tú tienes que atender la necesidad de la gente. Y cuando terminamos, le digo a los muchachos, guarden todas esas cosas, guarden todo eso. Entonces le digo a la señora, empecemos ahora entonces con el asunto. Y yo, mire, ella sí que me dice como, le digo, usted tiene un problema fuerte y serio porque este es el abogado suyo. Nosotros somos de la Universidad Adventista Dominicana, somos estudiantes, así que vinimos a orar con usted también.
prepárese que vamos a orar porque estos problemas tienen que resolverse también. Que si Dios no trajo aquí por alguna razón. Y la señora se queda mirando. Así que aquí se va a rodear todo el mundo. Usted no, siéntese usted que nosotros nos arrodillamos. Y oramos. Digo, ahora empecemos. ¿Cuál es el problema? Y la señora mira al abogado. Y el abogado me mira a mí. Y estamos hablando con autoridad. Dice, no, lo que pasa es que mi esposo se murió. Y mi hija es muy necia. Ella dice que a ella le toca la mitad de todo. Hasta la casa la tenemos que dividir. Porque hay que ir la mitad de la casa, la mitad de lo que hay en el banco, la mitad de las propiedades, hay que ir la mitad de todo, porque ella es la única hija. Y traje el abogado para que aclaremos esto. Entonces le pregunté a la señora, ¿qué es más importante para usted, los bienes, los materiales, las cosas, o su hija? Y se me queda mirando. Dígame, ¿qué es más importante para usted? Jamás había pensado la señora en eso. ¿Usted está dispuesta a que oremos a Dios para que su hija se muera y se quede usted con todo? No. No. Digo, entonces póngase clara con usted misma porque usted tiene una confusión en su cabeza que usted no sabe qué usted quiere más, la propiedad o su hija. No, mi hija. Ahora me dice psicólogo, padre. Y le dije, ¿cuántas veces usted le ha dicho a esa muchacha que usted la ama? Le bajó la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un abrazo? La mujer se puso blandita, compadre. Y entonces, mire, un atrevido, yo digo que eso es el espíritu y que lo hace porque yo jamás hubiera hecho eso. Le digo, el problema con los padres es que ellos asumen que ya los hijos saben todo. Pero un abrazo no se puede asumir. Si usted no la abraza, no la quiere. Y eso es lo que ella interpreta. Se murió su papá que sí la abrazaba y ahora queda la vieja bruja esta que me está quitando todo. Le bajó la cabeza y dice la señora así mismo que ella me dice. Mi negra linda, caramba. Oiga, el Señor es tan hermoso y maravilloso. A que no la llama y le dice que usted la ama. Y se puso rojita, digo, a que no la llama. Y le dice, mira mi hija, perdóname, yo sé que no he cumplido, perdóname, mire, yo... Atrévase, ¿a qué no se atreve? Mire, que delante del abogado. Porque este tiene un lío en esa cabeza que no sabe lo que va a hacer. El señor se ríe. Fin de la historia, compadre. Déjeme decirle que los libros en ese tiempo eran caros. Valían 47,50 pesos. Un sitio en la cumbre, compadre. Cosa chula, mamá. Y cuando ya le resolvimos el problema del matrimonio, el problema de la familia, el problema de... Dice ella, pero ¿y qué fue que ustedes vinieron? Digo, eso ya no importa. Dice, sí importa. Usted habló de la universidad, sí. ¿Y qué es lo que ustedes hacen? Bueno, nosotros salimos en el verano a vender estos libros para ayudarnos con la cuestión de una beca. ¿Y cuánto que valen los libros? Ahí me tocó a mí entonces hablar. Espérate, que ya ella preguntó que cuánto. Así me preguntó Osvaldo Brugar que cuánto era. Y el número que me vino a la cabeza fueron 700 pesos. Era mucho, ¿cuánto en ese tiempo? Tuvo que llevarle varias cajas de libros para completar los 700. Dijo la señora, no, eso no es mucho dinero. Eso no es mucho dinero, no se preocupe. Son 265. Dije yo, ¿cuántos libros vamos a dar? Yo no sé, pero son 265, hay que dividirlo entre 3. No, para mí me le hago el cheque. Dijo, no tiene que hacer el cheque completo, nada más hágalo por la mitad. Cuando entregamos los libros, entonces dice ella, ¿cómo yo de confiar de ustedes? No, yo le hago su cheque ahora mismo. Pues hágalo. Cosa linda, mamacita, linda, caramba. Ya nosotros dejamos el trabajo en un lado, pero si ella quiere pagar, que pague. Nos llevamos de ahí nuestro cheque de 265, que eso es bueno. Muchacho. Ahora yo le pregunto, ¿funciona la Biblia? ¿Es real el Espíritu Santo? Asegúrese de hacer como manda Dios. Y los resultados, déjeselo a Dios. El problema es nosotros que somos tan fuñones que queremos manipular los resultados. El papá dice, mi negro, ¿tú crees que tú puedes? Sí, pues vete. Y él se retira. Créale a Dios. Él dice, mi palabra no volverá a mí vacía. Asegúrese que la palabra de Dios tiene el control de usted. La tragedia es cuando nosotros queremos controlar la palabra de Dios. Ya usted fracasó. ¿Ya usted qué? Dice Elena de White. Que hagamos como Dios manda y las consecuencias dejémoslas en la mano del Señor. Dios no miente. ¿Quién es el autor de las Escrituras? Muy bien. Yo veo que usted es tan caliente, ya hay que ir aterrizando. Número 3, tercer tópico de el Espíritu Santo y la educación del cristiano. Los escritores bíblicos. ¿De quién estaban llenos los escritores de la Biblia? Del Espíritu Santo.
¿Le parece bien si hacemos un paseíto por lo menos con uno de ellos que se llama Moisés? ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿Quién dicen que escribió el libro de Job? ¿Saben ustedes que el libro de Job es una llave maestra de la Biblia entera? ¿Saben ustedes que el libro de Job es la clave para comprender toda la Biblia? ¿Saben ustedes por qué en el libro de Job comienza hablando de Job y refiere el concilio celestial? ¿Saben ustedes qué hicieron los amigos de Job? ¿Conoce usted la base y la filosofía de los amigos de Job? ¿Saben ustedes por qué Job se quejó? ¿Por qué Job acusó? ¿Y por qué Job se defendió? ¿Saben ustedes que Job, a pesar de ser perfecto y recto, temeroso y apartado del mal, no conocía a Dios? Interesante. Interesante. ¿Por qué Dios habló al final? ¿Y por qué emplazó a Job? ¿Saben ustedes que cuando Dios emplazó a Job, estaba citando a Satanás? ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Por qué Job comienza a responderle a Dios con la misma frase? ¿Quién era el que oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría? Lucifer, Satanás. ¿Por qué en el libro de Job se citan 2 veces, 2 reuniones del concilio celestial? Yo creo que a ustedes les va a gustar estudiar el libro de Job, ¿verdad? Bueno, pues vayan a la página, mira, ya estoy colportando aquí. En la voz del consolador.org, vayan y busquen a Job. Ahí hay 2 series de Job que grabamos que yo sé que le van a ayudar. Bien, vamos a aterrizar. Números capítulo 11, versículo 17. ¿De quién estaba lleno Moisés? Del Espíritu Santo. Mire qué cosa linda. Si usted es un predicador o una predicadora, asegúrese, por favor, que usted está lleno o llena del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo y la educación del cristiano. Y estamos tocando en este momento el punto de que los escritores bíblicos estaban llenos o guiados y dirigidos por el Espíritu Santo. Números capítulo 11, versículo 17, dice Dios, y yo descenderé, ¿y qué cosa? Y hablaré allí contigo y tomaré del Espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pregunto, ¿estaba lleno Moisés del Espíritu Santo? Sí. Ahora está diciendo Dios que va a tomar del Espíritu que está en él para poner los 70 ancianos. ¿Sí o no? Sí. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, ¿qué hicieron? Profetizaron y no callaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamados el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés, y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿qué cosa? ¿Tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu ¿sobre quiénes? Sobre ellos. ¿De quién estaba lleno Moisés? Números capítulo 27, versículo 18. Números 27, 18. Y Jehová dijo a Moisés, ¿qué cosa? Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. ¿De quién estaba lleno Josué? Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. ¿De quién estaba lleno Moisés? Ahora, ¿de quién está lleno Josué? ¿Hay un libro que se llama Josué? Sí. A ver, ¿sí o no? Sí. Entonces, los escritores bíblicos, veremos todos los otros escritores bíblicos, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo trabajó con ellos y moró en ellos. Mi pregunta entonces, ¿quién fue quien inspiró a los profetas?
El Espíritu Santo. ¿Quién les explicó el Evangelio? El Espíritu Santo. ¿Quién les habló de los sufrimientos del Señor Jesús? El Espíritu Santo. Mi pregunta entonces, ¿es el Espíritu Santo la clave en la educación del cristiano? ¿Es de vida o muerte? ¿Es de vida o muerte? Mi pregunta entonces, ¿le gustaría a usted tener como maestro el Espíritu Santo? Llénese de la Biblia. Llénese. No me canso de repetir una y otra vez, cuando viajo, cuando camino, la cita de la sierva de Dios. En la palabra de Dios se encuentra la energía creadora que llamó a los mundos a la existencia. Esa palabra imparte poder, engendra vida, la misma vida de Dios. Cada orden es una promesa que, aceptada por la voluntad y recibida en el alma, vuelve a crear a la persona a la imagen de Dios. Entonces, si la Biblia es tan poderosa, Elena White dice también, el estudio frecuente y sistemático de la palabra de Dios crea una memoria más retentiva y poderosa. ¿De quién deberían llenar las mentes? De la palabra de Dios. Esta pregunta es un gancho. No responda corriendo porque se va a equivocar. ¿Están listos? A ver, ¿están listos? Es un gancho, no me diga que ya no se lo dije. La pregunta es, ¿debería llenar mi mente con la Biblia? Sí. Es un gancho. ¿O debería poner mi Biblia en la palabra de Dios? Poner mi mente en la palabra de Dios. Cuando usted toma la Biblia y la trae a su mente, usted empieza a interpretarla y a sacar conclusiones. Y usted se cree que usted entendió. Y comienzan 60,000 interpretaciones, como dice Pablo en 2 de Pedro capítulo 2. Y se armaron 60,000 religiones. Cambiemos el método. Tomemos la mente y depositémosla en la Biblia. Y dejemos que la Biblia piense por la mente. Y formemos los pensamientos, las estructuras mentales, los programas mentales, los patrones de pensamiento, formémoslos a partir de la Biblia. ¿No fue eso lo que hizo Jesús? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿No citó la Biblia? Sí. ¿No habló de la Biblia? Sí. ¿No exaltó la Biblia? Sí. ¿Qué dice Juan 5:39? Escudriñad las Escrituras porque a vosotros parece ¿qué cosa? ¿Ella dan testimonio? ¿Qué dijo Jesús acerca de Moisés? San Juan capítulo número 5. Mire usted lo que dijo Jesús. Ponga cuidado, por favor. Dice San Juan capítulo 5. Mire qué cosa linda. Versículo número 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. ¿A quién os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque, ¿qué dice ahora? Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no creéis a sus escritos, ¿qué dice? ¿Cómo creeréis a mis palabras? Cuando usted es el intérprete, usted comienza a tener problemas. Ahora, cuando usted deja que la Biblia se interprete, para usted conocerla, comprenderla y entenderla, usted comienza a crecer. ¿Entendieron las dos cosas? Amén. ¿Es lo mismo? No. ¿Es igual? No. Porque cuando es usted que está interpretando, usted dice, yo creo, a mí me parece, yo digo, yo opino, a mi juicio, mi manera de ver las cosas. Espera un momento. ¿Y a quién le importa eso? ¿A quién citaba Jesús? ¿A quién refería Jesús? Hoy hicimos el estudio. ¿Y qué leímos? Yo no dije yo creo. ¿Cuántos textos de la Biblia leímos? Muchos. Y esa es la clave. Dios está comprometido con su palabra, no con ningún hombre. ¿Qué hizo Pablo? Citó la palabra de Dios. Levantó la palabra de Dios. Si usted cría a sus hijos con la palabra de Dios, si trata su relación con su esposa o con su esposo, la palabra de Dios. Si en su negocio, en su trabajo, la palabra de Dios. Si en su relación con las demás personas, la palabra de Dios, usted verá cómo todo cambia. Porque la gente se aburre, se incomoda y se pone de mal humor cuando usted se le impone, ¿o no? ¿Sí o no? O cuando usted le gana todas las discusiones. ¿Se ponen contentos ellos? Entonces, exaltemos a Jesús. Levantemos su palabra y veremos la gloria de Dios. ¿Están dispuestos a tomar esa decisión? Así que usted va a comenzar a coger la frase de yo creo, a mí me parece, yo opino. Pero no. La Biblia dice, llegué en un lugar muy lejos de aquí. Esa historia nunca me canso de repetirla.
había un señor que no quería que su esposa se bautizara. La señora era una muchacha de 70 años. Pero él no quería que se bautizara porque él era espiritista. Y el tipo estaba cuadrado, que no, y que no, y que no. Una hermana de la iglesia, de esas hermanas de la iglesia que son calientes, me invitó a su casa a comer con el pastor de la iglesia. De esa gente que viven en las montañas y bueno, esa gente que viven bien. Llegamos a la casa y este tipo de comida son unas comidas que usted tiene que cuidarse. Porque si usted se lleva, se queda en la entrada. Porque hay de todo bueno y todo en abundancia, compadre. Así que cuando estamos en el rajo de preparar el estómago para entrarle a lo que viene, la señora empezó el pleito de una vez. Ahí estaba la dama que se iba a bautizar. Estaba el esposo, estaba la amiga nuestra y el esposo, la amiga y el pastor. Y dice la dama, mire fulano, mire al pastor ahí, hágale la pregunta ahora. Usted no dijo que usted quiere ver al pastor para hacer una cuanta pregunta, mírelo ahí. Y le dice el Señor, mira fulana, tú invitaste a tu casa a comer, yo no vine aquí a discutir ni a pelear. A mí tampoco me gusta discutir. Digo, ¿en qué yo meto a esta mujer? Yo me entero de esto y no vengo. Y le dice ella, sí, yo sé, pero míralo ahí, habla ahora, míralo ahí. Tú que no quieres que tu esposa se bautice, míralo ahí, pregúntale al pastor. Oye, la señora enchinchó tanto que el hombre se decidió. Y me dice, una cosa, está bien, vámonos, pero una cosa, no me cite la Biblia. Oye, me dio una incomodada, me incomodé tanto, que le dije, pues no tenemos nada de qué hablar. Y así pasó, se pusieron todos así calladitos. El esposo de la señora mira a la esposa como quien dice, ya dañó el ambiente. Como dice una sobrinita de una amiga mía, ¿por qué tú dañas el momento? Amigo mío, la cosa se puso buena. Y me dice él así, desafiante, ¿y usted no sabe hablar si no es con la Biblia? Dice, ¿cómo que no? ¿Usted no es que es muy estudiado? De la Biblia. Y me mira así. Y me dice, entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? Digo, mire amigo, déjeme poner la cosa clara de entrada. Hay 2 maestros. Y solo 2. Cuando Dios creó la tierra, era el maestro Adán y Eva. Vino el diablo, Satanás, los engañó. Y Dios le preguntó a Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán le dijo, hoy tú vas en esto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Así que entró un nuevo maestro, sí. Póngase usted claro, mira a ver cuál es el maestro que usted tiene. Sí, porque si usted me fuñe, yo voy a salir, yo también me voy a tirar a la arena. Le digo, usted tiene que estar muy claro cuál es el maestro que usted está citando. Porque si usted no puede citar la Biblia, no está citando a Dios, entonces hay que ver a qué maestro que usted le está sirviendo. No, porque mi mamá se enfermó y empezó a contar mi historia. Digo, sí, váyase a ver, mire lo que dijo Jesucristo. Que mucha gente haciendo milagros y cosas. Y cuando Él venga, San Mateo capítulo 6, versículo 21-23, le dice, a usted yo no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Y el tipo hizo ese echó para atrás. Digo, que vea, usted lo está engañando, amigo mío. Si lo separan de la Biblia, si lo separan de Jesucristo, es el diablo que usted le está enseñando. Oye, se me quedó mirando. Y usted le está impidiendo que esta mujer se entregue al Señor. Sea sincero y honesto con usted mismo. Usted no conoce la Biblia. Bajó la cabeza. Compadre, el sábado estaba bautizando a una muchachita de 70 años. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si usted no es capaz de citar la Biblia, perdóneme, usted está mal. Y si se dice cristiano, está peor. Porque el mundo se está llenando de personas que son religiosas, pero están desapareciendo los cristianos. A la gente le encanta discutir y hasta se pasan horas discutiendo. Y le encanta la discusión, compadre, eso como que ¿me entiende? Y yo le he dicho a la gente, yo no tengo tiempo para estar discutiendo. Vámonos claro con la Biblia. Vámonos claro con la Biblia. Le podría contar historias que no se van a... Siempre la Biblia. Siempre, no importa quién sea, rico, pobre, grande, pequeño, estudiado, no estudiado, me importa todo, la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Y he encontrado gente que tiene una creencia de la Biblia que son espantosas, unas cosas que son locas.
¿Qué le dijo eso a Judas? Y eso es Biblia. ¿Qué le dijo eso a Judas? Lo que vas a hacer, hazlo. ¿Y qué dice la Biblia? Judas fue ahí. ¿Eso es Biblia o no es Biblia? Hay mucha gente predicando la Biblia de esa manera, inventándose las cosas. Le démosle gracias a Dios por la teología que tenemos. Les recomiendo, repito, yo no soy colportor, pero les recomiendo que vayan a la agencia y se compren una serie, una colección de libros que se llaman Teología, Fundamentos del Adventismo. Son 9 volúmenes. Les recomiendo que compren los libros grandes clásicos del adventismo. Si usted tiene una buena biblioteca que le explique la Biblia, usted no tiene nada de que arrepentirse. ¿No tiene nada? El mundo de hoy necesita conocer la verdad, pero necesita conocer la verdad en la Biblia. Conocer, comprender, entender. Conocer, recibo la información. Comprender, comparto la información. Y entender, vivo la información. Cuando usted no vive lo que predica, usted está en serios problemas. La gente se da cuenta y entonces se frustran y entonces se pierden. Termino con una pregunta. En el nombre de Jesucristo, ¿acepta usted que el Espíritu Santo venga a su vida y le inspire, le motive a llenarse de la palabra de Dios? Amén. Oiga, ¿acepta usted que el Espíritu Santo haga que usted se enamore tanto de la Biblia que sus pensamientos todos tengan un versículo de la Biblia? Amén. ¿Acepta usted que el Espíritu le cambie la vida de manera que viva como Jesús, citando siempre la palabra de Dios? Amén. Entonces póngase en pie conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias por la obra del Espíritu Santo. Le damos gracias por su palabra bendita. Le damos gracias, Señor, por la obra maravillosa de Jesús en nuestro favor. Le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu venga a nuestra vida, nos cambie, nos transforme a imagen y semejanza de Jesús. Inspírenos, Señor, a llenarnos de su santa palabra, a poner nuestra mente en la Biblia, para que la Biblia nos forme, nos cambie, nos transforme. Ponga en nosotros el fuego del Espíritu, haga que amemos las almas que se pierden. Que nuestra vida sea un testimonio vivo que inspire a los demás a entregarse a Cristo Jesús. Bendiga, Señor, a todos los presentes. Bendiga de una manera especial a la universidad, Padre, que nos ha permitido estas reuniones. Y bendiga al pastor Natera presente en esta reunión en esta hora. Dele luz y sabiduría de lo alto, dele su Espíritu Santo. Guíele, Señor, en tantas y tantas decisiones que tienen que tomar. Que aquel lugar, Padre, sea un centro donde el Espíritu Santo se manifieste. Que en todos los docentes anide el Santo Espíritu. Que pueda levantar y exaltar su palabra, llevando salvación y vida eterna. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.